noche oscura, tu palabra es una espada de doble filo que atraviesa mi alma. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Tu palabra de miel y de azúcar, con un toque sutil la vida me endulza. Tu palabra es mi garantía y en tus promesas reposan mis días. En un instante todo puede transformar, por ella existe el universo. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y la tierra nunca pasará. Tu palabra que nunca regresará vacía. Tu palabra es mi alimento, mi delicia, cuánto amo yo tu palabra. Ay, Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, mis amados hermanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, iglesia? Dios bendiga en esta mañana, este día, este hermoso día de Semana Santa, para nosotros los cristianos, tal vez para los demás, semana de turismo, semana criolla, semana de la tradición, semana del ciclismo, yo qué sé, tantos nombres que tiene esta semana, pero para nosotros en particular, como hijos de Dios, preferimos llamarla Semana Santa, porque en realidad para la Iglesia del Señor representa mucho esta semana, la última semana de Jesús sobre la tierra, que ese es el propósito de esta semana en Devocional Ungidos, donde vamos a hacer una semana especial, como decía en el banner que pasé ayer o anteayer, no recuerdo, y que justamente mi propósito en esta semana de turismo, o Semana Santa o Semana Criolla, como quieras, es recordar justamente la semana que Jesús estuvo sobre la tierra, la última semana, comenzando con el Domingo de Ramos y terminando con el Domingo de Pascua, que sería el Domingo de Resurrección. Entonces, amados hermanos y amigos y visitantes de esta mañana, gracias primero que nada por estar con nosotros, hacernos la compañía en esta mañana de martes 12 de abril del 2022. En Uruguay son las 10 horas y 3 minutos y tenemos una hermosa temperatura, un hermoso día, un sol radiante. Así que así espero que esté en el resto del país. No tengo el pronóstico hoy acá, porque no tenemos mucho tiempo hoy, es muy largo el programa. Tenemos mucho contenido, ¿verdad? Y no queremos perdernos nada. Así que los invito, amados hermanos, para compartir juntos en esta mañana de martes. No sé dónde estás. Tal vez estás tomando mate en tu casa, en el porche, afuera, en la vereda, en el campo, atrás. Yo qué sé dónde puedes estar. Tal vez en el auto, viajando para diferentes lugares. Tal vez trabajando, otra vez en una camioneta, vendiendo, qué sé yo. No sé dónde puedes estar. Pero que te llegue la bendición del Altísimo en esta hermosa mañana, que tengas un día maravilloso en el nombre de Jesús. Aquí, como siempre, desde los estudios de Rivera, en Uruguay, Radio Ungidos y TV Ungidos, transmitiendo en simultáneo a través de la radio y la TV. Y quiero informarte que si no sabes cómo mirar la TV o no sabes cómo encontrar la radio, bueno, yo no sé cómo llegaste acá,
Pero hay tantas plataformas que tienen en su contenido a Radio Ungidos, así que no me llama la atención que puedas estar acá sin haber visitado la página. Así que yo quiero decirte que en la página web de la radio, que es www.radioungidos.com, ahí tú tenés la radio arriba en el ángulo superior izquierdo, un icono pequeño, triangular, que dice Radio Ungidos. Ahí puedes tocar o hacer clic y ahí vas a escuchar la radio. Pero si descendés un poquito para abajo, vas a ver un cuadro grande donde dice Canal Ungidos arriba, y abajo un cuadro grande con un play grande. Bueno, ahí tenés la TV donde me podés ver y escuchar en este preciso momento, porque estamos en vivo, estamos al aire en vivo, 10 horas y 5 minutos en la ciudad de Rivera, Uruguay. Así que bueno, te damos la bienvenida y el agradecimiento una vez más por hacernos la compañía en esta hermosa mañana. Quien te habla, como siempre, el pastor Walter Hugo Sánchez, de los ministerios Unción de lo Alto y CEO de Radio Ungidos y TV Ungidos. Así que muy bien, muchas gracias, amados, por caminar con nosotros, por acompañarnos en esta semana. Estaremos martes, jueves y viernes, si así Dios nos permite, ¿verdad? Son las 3 ediciones que tiene Devocional Ungidos, solo que esta semana hemos cambiado el formato. Para los que nos escuchan generalmente, van a ver que hoy no vamos a entrar en el formato que tenemos generalmente, corrientemente, sino que hoy vamos a romper un poco las estructuras, porque queremos tener una semana diferente. Queremos hablar de Jesús, queremos ocupar toda la semana hablando de Jesús, y eso es lo que vamos a hacer esta semana, martes, jueves y viernes, si Dios nos permite, aquí en Devocional Ungidos, martes, jueves y viernes, a partir de las 10 de la mañana, en horario de Uruguay, Argentina, Chile y no sé quién más, Brasil también. Creo que estamos en el mismo horario. Bueno, para comenzar esta mañana, hermanos, quiero leerte una palabra que me dio el Señor hace unos momentos. La verdad que te confieso que tenía otra palabra, pero bueno, como siempre digo, el Espíritu Santo nos indica lo que tenemos que hacer y bueno, aquí estamos. Entonces, esta palabra que te voy a leer ahora viene de parte del Señor. Dios sabe por qué. Uno simplemente hace lo que Dios nos manda hacer. Y la palabra está en Ezequiel. Te voy a leer algunos versículos que me marcó el Señor justamente. Y comienza de la siguiente manera, el Ezequiel capítulo 34. El versículo 10 dice: Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil, mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Yo salvaré a mis ovejas, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo, vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Bueno, te repito que no era exactamente la palabra que tenía para traer hoy, pero antes de comenzar el programa, Dios me indujo o me inspiró en esta palabra diciéndome que esta era la palabra que tenía que compartir esta mañana. Así que bueno, yo simplemente retransmito los mandamientos del Señor.
Bien, amados, entonces hoy vamos a comenzar, como te decía, a transitar por una semana que la llamamos la última semana de Jesús aquí en la tierra. Y yo estaba, la verdad te digo, indeciso en el tema de qué haría esta semana. Y el Espíritu Santo me habló claramente, diciéndome que este era el momento ideal para poder recordarle a la gente, al mundo, que Jesús vino y está vivo y pronto vendrá a buscar a su iglesia. Pero lo que Jesús quiere saber, que sepa la gente también, es lo que dice su palabra. Cómo fueron los acontecimientos y los principales eventos que tuvieron como escenario, digamos así, los lugares donde Jesús visitó y donde hizo tantas cosas. Pero nos vamos a enfocar, como les decía recién, en los eventos y todo lo que hizo el Señor Jesús la última semana, tomando como principio el Domingo de Ramos y así continuando hasta el próximo domingo, que sería el Domingo de Resurrección, Domingo de Pascua, y así nos vamos a ir conduciendo esta semana. Vamos a ir, yo tengo quiero contarte también un testimonio. Yo recuerdo que hace unos años atrás yo tenía mucha dificultad para comprar libros, ya lo he contado varias veces. Mis dificultades siempre fueron económicas principalmente, y siempre tuve problemas económicos y por lo tanto era muy difícil para mí comprar un libro cuando a mí me apasionaba leer, todavía me apasiona leer. Pero cuando comencé los caminos del Señor, deseaba, anhelaba, soñaba con leer libros y no podía, porque en aquel tiempo no había la internet que hay ahora, donde vos querés leer un libro y simplemente lo descargás y listo. Pero en aquel tiempo no había esa facilidad. La única forma de leer un libro era o que te lo prestaran o que lo compraras. Y prestar nadie te prestaba nada. Entonces, y comprar yo no podía. Entonces un día mi líder, mi maestro, que está en la presencia del Señor, mi maestro de seminario me dijo: Walter, mirá, tengo una invitación. La editora, no me acuerdo el nombre ahora, brasileña, viene a Libramento y nos invitó a un desayuno en el Hotel Verde, creo que es, me parece que es el Hotel Verde, no recuerdo bien si es así, creo que es el Hotel Verde, en Libramento, en Río Grande del Sur, aquí pegadito a Rivera, frontera con Uruguay, para los que no conocen, digo. Entonces yo muy contento, digo, ¿cómo no, pastor? Lo acompaño, porque él me llamaba y me invitaba a ir a todos lados, ¿no? Entonces yo era su discípulo y al mismo tiempo su compañero de ruta, porque yo lo llevaba en mi vehículo, no tenía vehículo, nunca tuvo uno, sí, al final, ya, antes de partir un poco tiempo atrás, pero mientras tanto no tenía y yo lo llevaba. Entonces fuimos a ese desayuno, donde había obviamente muchos pastores de la ciudad y de Libramento también, y yo de alguna manera me sentía muy incómodo, porque era obrero, ¿verdad? No era pastor. Pero bueno, mi maestro era una persona tan amorosa, tan humilde, que para él no había diferencias. Entonces yo me sentí muy cómodo al lado de él, ¿verdad? Y él me había llevado, así que él hablaba con todo el mundo, yo simplemente escuchaba nada más. Transcurrió el evento, ¿verdad? Fue muy lindo, habló personas que estaban a cargo de la editora, de esa publicadora de libros, que no me acuerdo el nombre ahora. Tengo el libro acá adelante inclusive, pero no me acuerdo el nombre de la editora, porque inclusive acá en el libro solo dice el nombre del autor. Ah, sí, Editora Betania, acá dice, ¿verdad? Editora Betania. Y vos sabés que para mi sorpresa y para mi grata sorpresa, digamos así, porque como te dije recién, nunca tenía oportunidad de comprar un libro. O podés creer que al final del evento, cuando estaban encerrando ya el evento, nos regalaron un libro a cada uno de nosotros. Entonces vos te podés imaginar, yo te voy a mostrar acá en la cámara, que va a salir ahí, si estás en la televisión, vas a ver clarito el libro, porque se ve perfectamente la cámara de la cámara no da vuelta al revés, como el celular que te muestra las letras al revés. Acá vas a verlo como es, Manual da Fe Cristá, dice ahí, ¿verdad? Lo estás viendo ahora, si estás viendo la cámara de televisión ahí.
Bueno, y ese fue el libro que me regalaron esta gente. Y vos te podés imaginar con la alegría que me vine para mi casa. Un libro nuevito y otros accesorios también nos regalaron, como separador y esas cosas. Y yo venía como, viste, como un gurí que le hace un regalo, así venía yo, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, un día leyendo el libro me encontré con la última semana de Jesús. Porque yo lo venía predicando hace años que lo hacía, en la iglesia lo hacía, siempre me gustó hacerlo, no es nada nuevo para mí. En este año no sabía lo que iba a hacer, realmente me había olvidado de eso. Y por eso te digo, y Dios me recordó, no, esta semana vas a hacer lo mismo que hiciste siempre. Entonces, ahí está la segunda semana, la última semana de Jesús. Entonces de ahí yo saqué, antes lo hacía yo, estudiaba todos los libros, buscaba en la Biblia, hacía, pero ahora ya no tengo tanto tiempo así, amados. Así que ahora Dios me hizo recordar, el Espíritu Santo me hizo recordar de ese libro que no me acordaba realmente que lo tenía. Y pensando, digo, tengo que examinar, estudiar los libros, buscar en la Biblia, y ahí el Espíritu Santo me acordó, me mostró el libro, digo, si yo tengo todo en el libro, y ahí entré a buscar el libro como loco, no sabía dónde estaba, al final lo encontré, y bueno, y aquí estamos, mamá. Así vamos a compartir esta semana, quería aprovechar para contarte un pequeño testimonio, para no entrar directamente en la palabra, y era ese, hermano, que fue una enorme alegría. Haber recibido ese libro para mí era un trofeo para mí, porque te recuerdo nuevamente, no podía comprar libros, la verdad, no era muy difícil comprar un libro para mí, inclusive para comprar la Biblia tuve que esperar mucho y no pude también de principio comprar una Biblia, así que compré la más barata y la más posible para mí, ¿verdad? La que estaba a mi alcance y bueno, años después, gracias a Dios, tuve la oportunidad de elegir la Biblia que quería comprar y gracias a Dios, si bien hoy tengo una Biblia viejita, la verdad tengo una Biblia bien viejita, sinceramente, le he hecho la tapa de nuevo, la R, porque me encanta, amo esa Biblia. Tengo una Biblia nuevita, la verdad tengo una Biblia de batalla espiritual, muy nueva, con tapa de cuero y todo, pero la uso solamente para salir o cuando me toca predicar en algún lugar. Porque para mí es esta, ¿viste? La chiquita, la de todos los días, ¿me entendés? La que está rotita, está toda dobladita, toda marcada, en fin. Esa es la que me gusta y es la que tengo delante ahora y justamente la que te acabo de leer. Pero en ese momento ese libro para mí fue un trofeo fantástico, maravilloso y la tengo hasta ahora, el libro. Yo soy un tipo muy cuidadoso. Y ese fue el primer libro que recibí de regalo, pero el primer libro que pude comprar, tuve la mala fortuna, porque yo como soy así, desprendido de las cosas materiales. Un día vendiendo, yo trabajaba para una empresa muy famosa de alfajores en Uruguay, y un día vendiendo, comento con una persona cristiana también que había comprado mi primer libro. Mi primer libro que compré fue Buen Día Espíritu Santo, y que de hecho fue un libro que me quedó grabado y marcado en mi corazón. Y a raíz de eso tengo algunos testimonios inclusive. Pero ahora te voy a decir lo que te quería decir. Entonces andaba vendiendo y había muchos clientes que eran cristianos. Entonces me encontré con una persona que era cristiana y le dije, tuve la idea de decirle, no sabes, estoy leyendo un libro, compré el primer libro que pude comprar. Bueno, se lo presté, nunca más me lo devolvió. Entonces, es así, amado. El primer libro que pude comprar lo perdí. Pero al final, menos mal que lo leí antes, ¿no? Obviamente. Bueno, mis amados, quería entretenerte un poquito, no saturarte tanto de tanta palabra, porque de aquí en adelante vamos a ver. Seguramente que no vamos a leer todos los versículos, mis amados, porque no leer todos los versículos que nos dice el comentario acá de este libro, porque seguramente nos llevaría mucho tiempo. Pero dentro de lo posible, te voy a ir leyendo los versículos, no, amados. Te voy a ir leyendo los versículos para que quede mejor, ¿verdad? Porque además, otra cosa te voy a decir. Lo que no te dije fue al principio. Bueno, cuando viste la tapa del libro, si la viste, si estabas en la TV por casualidad, viste que dice Manual da Fe Cristá. O sea, está en español, está en portugués. Entonces, te pido que tengas paciencia porque por ahí alguna palabra se me demora en volver a mi cerebro, que anda medio ya olvidadizo, en la traducción, porque obviamente voy a ir traduciendo en el momento acá,
Si bien es fácil, ¿verdad? Cualquiera, quien no conoce el portugués, capaz que lo puede traducir. Es uno de los idiomas más amigables, diría yo, porque de los latinos, nosotros los españoles, ¿no? Los que hablamos en español, porque es un idioma muy parecido, entonces no es difícil. Pero por ahí hay palabras que a veces se te pueden trancar, ¿no? Bueno, entonces les pido que tengan paciencia conmigo y bueno, vamos a ir transcurriendo en ese viaje imaginario, como digo yo, porque yo soy apasionado por Jesús y estoy seguro que vos también somos apasionados por Jesús. Entonces esta es una magnífica oportunidad, porque vos viste que los programas no siempre tenemos tanto tiempo para hablar tanto de Jesús. Y esta semana me voy a dar el gusto y Dios me va a dar el enorme placer de poder hablar los 3 devocionales que tenemos martes, jueves y viernes, hablar de Jesús y de su última semana aquí en la tierra, que no debemos de olvidar, amados. Yo sé que Jesús está en la gloria, Jesús está a la diestra del Padre, todos sabemos que ya la cruz pasó, gracias a Dios por eso. Y hoy tenemos a Jesús con nosotros, pero es bueno saber también, amados. La Biblia lo dice, si la Biblia lo dice, es porque tenemos que saberlo. Si no, la Biblia no hablaría de eso. Entonces, es como el Antiguo Testamento, hay gente que no lo valora, pero está en la Biblia, es el libro de Dios, por algo está ahí. Entonces yo, gracias a Dios, te digo sinceramente, para mí tanto el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento, para mí tiene el mismo valor. Yo no hago diferencia, no me interesa lo que hablaron hace 400 años, para mí lo mismo que habló Isaías, habló Jeremías, hoy lo estaba hablando Jesús, lo habla Pablo, lo hablan los apóstoles, los profetas, así que para mí la palabra de Dios no pasa nunca. Para mí la Biblia es clara cuando dice cielo y tierra pasará, pero mi palabra nunca pasará. Por lo tanto, para mí, amados, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, para mí es solamente una cosa. Es el libro de Dios, es la Santa Biblia, son las sagradas escrituras y escrito está. Y esa es mi frase de este año, escrito está, así que lo que esté escrito, a eso vamos a ir. Obviamente que tenemos que hacer alguna salvedad en lo que tiene que ver con los sacrificios y ofrendas, que obviamente todo el mundo sabe ya que lo hizo Jesús, no lo tenemos que volver a hacer. Pero en la Biblia no habla solamente de eso, habla de muchas cosas. Bueno, mis amados, antes de comenzar, entonces ya te hice una lectura de comienzo, que fue Ezequiel 34, algunos versículos de ese capítulo, te leí al principio, te conté un testimonio del libro y te dije también cómo va a ser entonces y en qué va a estar basada esa semana. Esa semana va a estar basada en un libro que yo tengo acá y que voy a ir haciendo la traducción para que está en portugués. Así que vamos a hacer una cosa, mis amados, antes de comenzar entonces con los principales eventos y con el esbozo, mejor dicho, el bosquejo, porque esto viene todo por partes, ¿no, amados? Viene primero un bosquejo, que sería las primeras líneas, una cosa por arriba, digamos así, y después va entrando en detalles. ¿Se entiende? Así que vamos a ir en ese orden, vamos a ir en el orden que está en el libro. Yo no voy a cambiar el orden, porque si Dios le dio ese orden al autor de este libro, lo vamos a respetar. Tanto porque la fuente viene de él, ¿verdad? De este escritor. El escritor se llama John Schwartz. El escritor tiene un nombre en inglés, se ve que también tal vez sería un misionero, no sé. O tal vez fue un libro que fue traducido, yo no me acuerdo. Pero lo importante es así, es que vamos a compartir esa lectura que está muy linda, está muy bien. Y yo te digo que en su momento yo miré todos los versículos y todo corresponde, está todo en orden. No creas que por tener un libro y sea de fulano lo voy a leer acá, no. Yo primero reviso y primero compruebo y veo si está todo bien, si el Espíritu Santo me da confirmación y ahí entonces comparto contigo, no voy a estar compartiendo lo primero que venga a mis manos sabiendo que hoy, más que nunca, hay un peligro enorme por el engaño de Satanás dentro de la iglesia inclusive. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que leemos y mucho cuidado con lo que hablamos, ¿ok, amados? Eso va para todos nosotros. Vamos entonces, mis amados, ¿qué les parece si los invito a una música antes de comenzar con la última semana de Jesús? Así que, amados, vamos a una música y enseguida volvemos ya para comenzar entonces la primera parte de este viaje que vamos a hacer hasta Semana Santa, la última semana de Jesús. Y cae como la lluvia, destila como el rocío,
desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. ¿Dónde más vas a encontrar un programa en donde estemos tan locos como vos? Nah. Solo acá, en Dios y Nosotras, enfocado en la mujer, pero dirigido a la familia, con Gladys y Ana María. Otoño 2022. Te contamos cosas, te saludamos, te pasamos ese temita que te gusta. Vos pedís, nosotros hacemos. Dios y Nosotras. WhatsApp 598 91 33 53 11. Temporada de otoño 2022. Amígate con la tecnología. No todo es llamada, che. Fíjate. Web www.radioungidos.com. Email radioungidos@gmail.com. Otoño 2022. Oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Escuche el mensaje de Dios que es de amor y salvación, paz y libertad que tú puedes encontrar. No, no desprecies, no digas que no. En la cruz por ti Él murió, Él quiere tu corazón. Así que deja el camino de perdición, venga a los brazos del Señor. No digas que no, Él quiere tu corazón. Así que deja el camino de perdición, venga a los brazos del Señor. No digas que no, Él quiere tu corazón. oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Oye, amigo mío, escucha la voz que te llama. Es Jesucristo que por tu alma reclama. Salando y fuegando, ya reino. El diablo anda como un león buscando a quien devorar. Oye, amigo, Jesús te quiere, Él te quiere salvar. El diablo anda como un león buscando a quien devorar. Oye, amigo, Jesús te quiere, Él te quiere salvar. Así que Deja el camino de perdición, venga a los brazos del Señor. No digas que no, Él quiere tu corazón. Así que Deja el camino de perdición, venga a los brazos del Señor. No digas que no, Él quiere tu corazón. salando y fuegando, ya reino.
ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder y con vientos desde el cielo me rejuveneceré, dile, y que mi fe nunca se agote. Tú me ensanchas con poder. Bueno, mis amados, llegó el momento, entonces estábamos escuchando una linda canción y ahora vamos entonces a comenzar con esta última semana de Jesús y vamos a ir recorriendo la Semana Santa, que es la semana para la iglesia que estamos recordando en este momento, más allá de los términos que cada uno elija darle. Eso es asunto de cada uno, ¿verdad? Pero en realidad nosotros hablamos de Semana Santa. Para nosotros la iglesia de Jesús representa muchísimo, tiene un gran valor todo lo que pasó y lo que está en la Biblia, porque no porque sea pasado lo vamos a olvidar. Si bien es cierto todo lo que la Biblia, la gente dice, el refrán de lo pasado pisado, en este caso no se aplica, porque la Biblia está siempre presente y siempre va a estar presente. Así que, mis amados, los invito entonces a comenzar entonces la última semana de Jesús sobre la tierra, y para eso vamos a comenzar con un breve esbozo, digamos así, un breve esbozo o un breve bosquejo, como les quiera llamar, de lo que pasó en los primeros eventos de Jesús en la tierra. Entonces, vamos a ver una breve cronología de los principales eventos del ministerio público de Jesús, como está relatado en los 3 primeros evangelios, ¿verdad? Sabemos que son evangelios sinópticos, se llaman, porque son parecidos, o sea, Lucas, Mateo, Marcos son parecidos, ¿verdad? A diferencia de Juan. Entonces vamos a ver cómo fue relatado los principales eventos de una forma resumida y rapidita, así cortita y breve, para después nosotros poder entrar en los detalles. Bueno, vamos entonces al primer punto. Juan Bautista fue el tipo de Elías, de quien habló Malaquías en su capítulo 3, versículo 1, y en el capítulo 4, versículo 5, donde anunciaba que Jesús era el Mesías esperado hacía mucho tiempo. Jesús es bautizado en el río Jordán, el Espíritu Santo desciende sobre él y lo impele al desierto, donde Cristo, como todos sabemos, es tentado por Satanás. Segundo punto. Después del bautismo y su momento de prueba, todos sabemos que tuvo un momento de prueba, fue probado, Jesús vuelve a Galilea y empieza a predicar la palabra diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está de entre ustedes. Aprendan y crean en el Evangelio. Y eso lo dice Marcos capítulo 1, versículo 15. Tercer evento que vamos a recordar ahora dice lo siguiente: Jesús elige a los 12 discípulos y da inicio de esta manera a su ministerio. Se concentró principalmente en la región de Cafarnaúm, una villa de pescadores y centro comercial de la región, localizado en la orilla noroeste, del mar de Galilea. Jesús comienza a vivir allí después de haber sido expulsado de Nazaret, como lo dice Lucas capítulo 4, 24 al 30. Las multitudes se maravillaban con su enseñanza y con los milagros que él realizaba, pero no creían que él fuera el Mesías esperado. De hecho, ustedes saben que hasta ahora todavía los judíos ortodoxos todavía están esperando al Mesías, cuando lo tuvieron dentro de ellos. Inclusive lo mataron. Bueno, comentarios aparte, vamos al tercer punto. En Cesarea de Filipos, dice Jesús, le pregunta a los discípulos: ¿ustedes qué dicen que soy? Y respondió Pedro y le dijo: tú eres el Cristo. Y esto está en Marcos 8:29. Los discípulos, además de no entender el hecho de que Jesús, por ser el Mesías, significaba que tuviera que sufrir y morir, ¿verdad? Ellos no entendían esa parte. Por eso
Lo abandonaron después que fue preso, ¿verdad? Y pensaron que el maestro había fallado en la misión que se había encomendado, ¿verdad? Solamente después de la resurrección y que lo vieron, ahí se dieron cuenta claramente de lo que Jesús les había hablado tantas veces. Otro punto. Después de la confesión de Pedro, Jesús pasa a dedicar menos atención a las multitudes y se concentra más en los discípulos, con la intención de prepararlos para llevar las buenas noticias hasta los confines de la tierra, como dice claramente el libro de los Hechos en el capítulo 1 y versículo 8. Otro punto. Jesús predice su sufrimiento y muerte e inicia su jornada hasta Jerusalén, la ciudad santa. En la ciudad santa él es traicionado, él es preso y fue entonces castigado, crucificado y sepultado. 3 días después, el Señor, como todos sabemos, gracias a Dios, 3 días después resucitó de los muertos para confirmar que Él es y es el Hijo de Dios, aquel de quien los evangelios dan testimonio. Bueno, ese fue el bosquejo, digamos, resumido de los eventos del Señor. Ok, amados. Ahora vamos a ir a otro título importante y a otra parte de la vida de Jesús. Como dice el título acá, el comienzo del ministerio de Jesús, el bautismo, la tentación y el llamado de los discípulos. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ustedes recuerden que la primera parte fue un bosquejo breve, ¿verdad? Donde relataba los principales eventos. Pero aquí vamos a entrar en detalle. Es como cuando vos lees un libro, al principio te trae todo el índice y después comenzás a leer los capítulos según el índice te muestra. ¿No es cierto, mis amados? Bueno, eso es lo que está pasando justamente ahora que estoy haciendo eso. Nos dio un índice y ahora vamos a entrar en los detalles. Pero vamos a ir de a poco, amados, porque primero no los quiero abrumar con tanta palabra. Si bien es interesantísimo, sinceramente el más gozoso acá soy yo. Más allá de que vos también estés contento de recibir esta palabra, el más gozoso soy yo, porque me apasiona hablar de Jesús y no tengo tanto tiempo para eso durante los programas, porque ustedes ya saben que los programas son pautados por diferentes tiempos, ¿verdad? Y bueno, solamente los viernes, que es el especial resumen semanal, es donde disfruto más todavía, porque ahí sí, los viernes tenemos un resumen de la palabra del martes, del jueves y del mismo viernes. Entonces el viernes es diferente al martes y al jueves. Bueno, vamos a entrar y vamos a continuar en lo que estamos. Estamos en la última semana de Jesús. Estamos recorriendo, viajamos en el tiempo y estamos recorriendo los días que Jesús estuvo acá en su última semana sobre la tierra como hombre y como Dios al mismo tiempo. Bueno, entonces vamos a hablar ahora de los principales eventos que muestran el ministerio de Jesús. Por ejemplo, acá tenemos 3. El bautismo, la tentación y el llamado a sus discípulos. Bueno, de las informaciones que tenemos sobre Jesús, la mayor parte habla al respecto del ministerio público de Jesús. Y lo ubican en el tiempo posiblemente entre los años 27 después de Cristo y 30 después de Cristo. De acuerdo con los evangelios, no hay ningún documento que dé detalles de su vida antes de ser bautizado por su primo Juan. O sea, recuerden que sabíamos que era hijo de carpintero y que seguramente era su oficio, porque eso sí lo dice la Biblia, pero no da muchos detalles. La Biblia no nos habla demasiado sobre lo que fue la vida de Jesús antes de comenzar su ministerio. Es como dice acá, todo lo que sabemos es que creció en Nazaret, una pequeña ciudad que en la época tenía aproximadamente 500 habitantes. Fíjate que era una ciudad muy pequeña, Nazaret, situada en las colinas al sur de Galilea. Sabemos también que tuvo 4 hermanos, Santiago, José, Judas y Simón, y que su padre era José, el carpintero, ¿verdad? Como te acabo de cantar. En la Biblia encontramos también mención sobre las hermanas del Señor. Él también tenía hermanas, pero no sabemos los nombres, porque acá dice Marcos 6.3, relata sobre esto. Dice, los teólogos llaman a este el periodo oscuro, o el periodo entre el nacimiento de Cristo, que fue aproximadamente esta época en el 6 a.C. o en el 5 a.C. El inicio de su ministerio fue
el 27 después de Cristo, ¿verdad? De los años oscuros, o sea, de lo que no sabemos mucho, fue de lo que pasó antes de comenzar el ministerio, como te acabo de mencionar. Bien, mis amados, vamos lindo por ahí, ¿me van entendiendo todo bien? Bueno, espero que sí, porque como no tengo nunca mensaje, aquí nadie me manda mensaje, pero todo bien, yo sé que confío que están escuchando. Entonces vamos a comenzar con el primer evento, el bautismo de Jesús, ¿verdad? Porque recordemos, amados, que todo comienza por ahí, ¿verdad? Cuando Jesús va y se bautiza con Juan el Bautista. Pero acá, vamos a leerlo acá mejor. El bautismo de Jesús. El evento que dio inicio a la misión de Jesús fue su bautismo, realizado por Juan el Bautista, el último gran profeta de Israel. Los dos eran primos, como ustedes saben que Juan el Bautista era hijo de Elizabeth y Jesús hijo de María, y ambas eran primas, ¿cierto? Bien. Entonces los dos eran primos por parte de madre. Y esto lo dice en Lucas 1:36, que seguramente debe decir lo que yo te estoy diciendo. Juan el Bautista tenía discípulos, como Jesús también después los tuvo. Entre ellos estaban Andrés y Pedro, que se pasaron para el equipo de Jesús después. Acá dice, que después pasaron a acompañar a Jesús. Juan 1:35, ¿se acuerdan cuando Jesús llama a Pedro y Andrés? Bueno, eran hermanos. Jesús llamó a Andrés, después vino Pedro con él. El profeta fue muerto luego del inicio del ministerio de Jesús por Herodes Antipas, que está en Marcos capítulo 6 del 14 al 29. En Macarios, al este del Mar Muerto. Juan fue muerto porque criticaba abiertamente el casamiento de Antipas con Herodias, cuñada de este, y mujer de Herodes Filipo. No confundir con el Filipo el tetrarca, ¿verdad? La unión de Antipas con la esposa de su medio hermano contrariaba los preceptos de la ley mosaica, ¿no es cierto, amado? Ustedes saben muy bien que el adulterio estaba prohibido en esa época y hasta ahora sigue prohibido, siempre será, por lo menos por las Sagradas Escrituras. Entonces, y acá viene otro punto, el profeta Malaquías profetizó que Elías subiría al cielo en un carro de fuego. Eso está en 2 Reyes, capítulo 2, verso 11, y retornaría para anunciar la venida del Señor. Como te le dije al principio, Malaquías 3.1 y Malaquías 4.5. Entonces, ¿qué pasa acá? Los judíos ortodoxos aún esperan que eso suceda. Bueno, fíjate lo que yo te decía hoy al principio, donde todavía están esperando al Mesías, que lo tuvieron entre ellos y no se dieron cuenta. En los evangelios, Juan el Bautista es presentado como el Elías que presentaba a Jesús como el ungido de Dios. En el libro de Mateos, el maestro dice, refiriéndose a Juan, él es el Elías que había de venir. ¿Verdad? Eso está en Mateo 11:14 y Mateos 17:11 al 13. Según el relato de Lucas, Jesús afirmó que Juan era aquel sobre quien Malaquías profetizara en Lucas, y lo vemos en Lucas 7:27. No era que Elías retornaba, no era, porque mucha gente puede haber entendido esto, amado, y esto lo digo como una, que creo que el libro también lo dice, me parece, vamos a ver, el libro también lo dice, me parece que la gente entendió como que, o sea, viste los que están a favor de la reencarnación, creen que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y es una gran mentira de Satanás, ¿verdad? No lo vayas a creer porque es una gran mentira de Satanás. Nosotros no existe la reencarnación, nada somos únicos, ¿verdad? Somos imagen del Señor, fuimos creados a imagen y semejanza de nuestro Dios, y no tenemos reencarnación. Tenemos una vida sola, luego la muerte y luego la vida eterna con Jesús a los que están en Cristo, y el infierno a los que no están. Entonces la reencarnación no existe. Pero ellos interpretaron, mirá, inclusive se basaron en este pasaje para creer que Juan el Bautista era la reencarnación de Elías, y eso es una mentira de Satanás. Lo que nos quiso decir Jesús era que él iba a hacer un ministerio parecido al de Elías, ¿verdad? Era un ministerio parecido, un ministerio similar. Entonces, para no explicar tanto, Jesús simplemente lo dijo de esa manera, ¿verdad? Entonces, Juan bautizó, vamos a seguir entonces con el relato acá, amados. Eso fue simplemente una aclaración, porque hay mucha gente
que está pensando en ese pasaje y no es así. Cuando Juan bautizó a Jesús, entonces en el río Jordán, ¿verdad? Cuando el Señor salió del agua, los cielos se abrieron y el Espíritu descendió sobre él como una paloma, ¿verdad? Como todos sabemos. Entonces fue oída la voz del Señor, de Dios, que dijo: tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Esto está en Marcos capítulo 1, versículos 10 y 11. El relato de los evangelios sobre el bautismo de Jesús no cuenta muchos detalles. Hay apenas 2 versículos en el libro de Lucas, el capítulo 3, versículos 21 y 22. El énfasis, mejor dicho, en el Nuevo Testamento no está en el inicio de la vida pública de Jesús, porque comenzó con su bautismo, más el final el clima de su existencia terrena, esto es, su muerte y su resurrección. Algunos cuestionan por qué era necesario que Jesús fuese bautizado, ya que el ritual del pasaje por las aguas realizado por Juan era un bautismo de arrepentimiento para remisión de pecados. Pero recordemos que Jesús no tenía pecado. Hay varias respuestas posibles. Una es que el bautismo de Jesús representó su consagración y el Espíritu Santo que descendió sobre él, que lo capacitó para el ministerio mesiánico. Otra respuesta posible es la de que el bautismo de Jesús fue el primer paso para que él se identificara con nosotros. Más tarde llevaría sobre sí la iniquidad de todo el mundo al entregar su vida por nosotros, como todos sabemos. Aún otra respuesta es la de que el bautismo de Jesús fuera una señal de manifestación del reino de Dios que él vino a anunciar. O sea que se puede interpretar de varias maneras el bautismo de Jesús, porque realmente tiene razón el escritor. Jesús se bautizó, pero el bautismo de Juan, recordemos que era el bautismo de arrepentimiento, y Jesús no tenía pecado, así que no tenía nada de que arrepentirse. Pero en fin, la Biblia sabe las cosas por qué se hicieron. Bueno, ahora vamos a ir a la tentación en el desierto de Jesús. Es el próximo evento que vamos a declarar, que vamos a leer acá, que vamos a aclarar un poquito, hablar un poquito de la tentación de Jesús en el desierto, que pasa inmediatamente después del bautismo, ¿verdad? Acá dice, entonces vamos a seguir leyendo acá lo que nos dice el escritor de este libro. Después de ser bautizado en el Jordán, Jesús se fue impelido por el Espíritu Santo al desierto, donde fue tentado o probado por Satanás. Los evangelios cuentan que Jesús soportó ese teste o esa prueba por 40 días. Ese número probablemente es apenas un indicativo de que el periodo fue largo. Otros ejemplos de mención del número 40 en la Biblia son los días de lluvia en el diluvio, el tiempo que Moisés también pasó en el monte Sinaí, la duración de la misión de reconocimiento de Canaán, emprendida por los espías, la jornada de Israel en el desierto, la caminata de Elías hasta la muerte, hasta el monte Horeb, y el tiempo entre la resurrección de Jesús y su ascensión. Viste que el número 40 es un número impresionante que la Biblia lo cita muchísimas veces y que tiene un mensaje simbólico impresionante, ¿no? Ahí vimos, por ejemplo, algunos lugares donde está ese número 40. Ahí vimos algunos ejemplos. Entonces, seguimos. Al vencer la tentación, Jesús demostró su obediencia perfecta a la voluntad de Dios y a la superioridad sobre Satanás. Como estaba solo en el desierto, el Señor debe ser contado este episodio a los discípulos más tarde. Le contó seguramente todo lo que pasó en el desierto juntamente con otras experiencias personales que enfrentó a solas y que constan en los evangelios. Y para eso podemos ver Marcos capítulo 4, versículo 34. Muchos preguntan, ¿por qué Dios permitió que Satanás tentase o probase a Jesús? La respuesta tal vez sea para que podamos comprender la humanidad de Jesús, porque no nos olvidemos, hermano, que él tenía una humanidad, que él era hombre y Dios, pero en él había una humanidad, había un cuerpo físico, él era un ser humano. No se olviden que
él fue procreado o concebido en una persona humana, en una mujer, pero con la semilla del Espíritu Santo. Entonces, por esa razón, él tenía una divinidad en un cuerpo humano. ¿Se entiende, amado? Claro que ustedes ya saben eso. Bueno, entonces, dice lo siguiente. A la respuesta tal vez sea para que podamos comprender entonces la humanidad de Jesús y identificarnos con él. Como dice el autor de la carta a los Hebreos, pues en aquello que él mismo sufrió, hemos sido nosotros también probados. Y si él es poderoso para ayudarnos a vencer esa tentación, o esa prueba que él también pasó. Bueno, mis amados, yo quiero ir a una música nuevamente, amados. Ok, amados, vamos a ir a una música nuevamente para volver inmediatamente con, y vamos a seguir navegando, viajando por esta hermosa historia real, porque es una historia real, de Jesús en la última semana sobre la tierra. Pero vamos a una música para no abrumarlos tanto con mi voz, ¿verdad? Vamos a un tema musical y volvemos para la parte final de hoy, del programa de hoy, no de la historia de la semana de Jesús, porque apenas estamos en el principio y quiera Dios que me dé el tiempo para decir todo lo que tengo que decir. Bueno, pero no podemos dejar de lado la música, así que vamos a un tema musical, amados, y ya volvemos con la última parte del programa de hoy, pero no de la semana, ¿cierto? Amígate con la tecnología. No todo es llamada, che. Fíjate. Web www.radioungidos.com. Email radioungidos@gmail.com. Otoño 2022. Te contamos cosas, te saludamos, te pasamos ese temita que te gusta. Vos pedís, nosotros hacemos. Dios y nosotras. WhatsApp 598 91 33 53 11. Temporada de otoño 2022. ¿Dónde más vas a encontrar un programa en donde estemos tan locos como vos? Nah. Solo acá en Dios y nosotras, enfocado en la mujer, pero dirigido a la familia, con Gladys y Ana María. Otoño 2022. El que habita el abrigo de Dios morará bajo sombra de amor. Sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo en él encuentro paz y profundo amor, mil delicias con él, comunión disfrutar y por siempre tu nombre adorar.
salud y sus pies no resbalarán. Hoy yo quiero habitar al abrigo de Dios. Solo en Él yo encuentro paz y profundo amor y mil delicias con Él. Comunión disfrutar y por siempre tu nombre alabar. Y mil delicias con Él. Comunión disfrutar y por siempre tu nombre alabar. Oh, yo alabo tu nombre, Jesús. Yeah, yeah. Exalto tu gloria, Jesús. Alabo tu gloria, Jesús. y vivificará. Los puedes sentir, los puedes sentir. Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Bueno, mis amados, aquí estamos entonces. Continuamos con esta hermosa y deliciosa Semana Santa, donde estamos hablando, por si te estás conectando ahora, quiero contarte rápidamente que estamos en la primera edición de Devocional Ungidos especial Semana Santa de este martes 12 de abril del 2022, cuando son las 10 horas y 59 minutos. Ya estamos ya en el final, en los minutos finales de nuestra primera edición de la semana. Quiero recordarte que el próximo jueves a las 10 de la mañana, horario de Uruguay, seguiremos con esta maravillosa historia real de la última semana de Jesús sobre la tierra. Entonces estamos en Devocional Ungido en una semana especial, Semana Santa. No tenemos el formato de siempre, sino que, como estoy diciendo, es una semana especial para nosotros, donde toda la semana estaremos hablando de Jesús y de su última semana. O sea, vamos a enfocarnos no toda la vida de Jesús, sino simplemente en la última semana de Jesús, ¿entiende? O sea, no te voy a hablar de toda la Biblia, de todo lo que hizo, no, simplemente te voy a hablar de lo que pasó en la última semana que tuvo Jesús sobre la tierra antes de su crucifixión, inclusive, ¿no? Desde el domingo de Ramos hasta su crucifixión, o sea, una semana, ¿verdad? De domingo a domingo, eso es lo que te voy a ir contando durante la semana. Ya te conté una pequeña parte, porque la verdad que el tiempo se me fue mucho más rápido de lo que pensé. Apenas te pude contar un poco de lo que del bosquejo que tenemos acá, del libro, ¿verdad? Del libro del cual hemos sacado esa historia real de lo que hizo Jesús en su última semana. Entonces te voy a, para terminar el tema de hoy,
para encerrar el programa de hoy, quiero leerte entonces el segundo evento. Ya hablamos del bautismo recién. Vamos a hablar del segundo evento y vamos a dejar después los demás eventos para el jueves. Pues ya está, te repito, se me va la hora, ya son las 11. Vamos a hablarte ahora del evento muy importante que tuvo lugar después cuando Jesús es bautizado y comienza su ministerio, como te lo acabo de contar. Ahora viene el llamado a los discípulos. La palabra discípulo deriva de un vocábulo cuyo significado es aquel que aprende. Por tanto, discípulo es un pupilo o un aprendiz. En el Antiguo Testamento hay referencias sobre personas que ocupaban esa función. Isaías, por ejemplo, tenía sus discípulos. Isaías 8, versículo 16. Ese término, además, es más usado en el Nuevo Testamento en varios pasajes que hacen mención a los 12 seguidores de Jesús. Dentro de estos está Pedro, Santiago y Juan, que tenían un relacionamiento muy especial y singular con el Señor. Por eso dice que formaban su círculo íntimo de amistades. Porque ustedes recordarán, amados, que lo que está diciendo el escritor acá es así, por cuanto ellos tenían un acercamiento mucho mayor con Jesús que los demás discípulos. Entonces por eso lo podemos encerrar entre el círculo íntimo de amistades de Jesús. Son los primeros en la lista de los discípulos presentes en los evangelios. Fueron los únicos a entrar con Jesús en el cuarto donde estaba la hija de Jairo. Estuvieron en el monte durante la transfiguración de Cristo y fue a ellos que el Maestro los dirigió pidiendo que lo ayudaran a orar en el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan? Cuando estaba en sus últimos momentos. Los discípulos de Jesús eran galileos, con la probable excepción de Judas Iscariote, que muchos estudiosos creen que haya venido del sur de Judea. Cada uno tenía una ocupación, pero eran gente simple, probablemente de la clase media baja. Dentro de los 12 había dos duplas de hermanos, ¿verdad? Jesús eligió a discípulos dentro de sus muchos seguidores. Lucas menciona 70, Lucas 10:1. El Señor llamó 12 y los estableció como los nuevos patriarcas de Israel. Algunos estudiosos afirman ser ese el motivo del haber llamado apenas a ellos, apenas esos 12, ¿no? El nombre de ellos está presente en los evangelios sinópticos, ¿se acuerdan que le hablaba al principio? Y en el libro de Hechos, Simón Pedro siempre aparece primero. Simón era su nombre hebreo, ¿no? Después de afirmar que Jesús era el Mesías, cuando pasaban por Cesarea de Filipos, el maestro lo llamó de Pedro, palabra derivada del vocábulo griego Petra, que significa roca. Y esto lo podemos ver en Mateo 16:18. Este discípulo era casado y llevó a su esposa consigo en sus viajes misionarios. Eso lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 5. Él y la mujer fueron martirizados en Roma a mediados de los años 60. ¿Ok, amado? Pedro era generalmente el portavoz de los discípulos y 2 cartas de ellos constan de todo eso. Bueno, mis amados, quiero hacer un paréntesis aquí. En esta página que acabamos de leer ahora, después recordemos que recién estábamos en el principio del Evangelio, pero bueno, la hora ya se me fue. Así que entonces vamos a continuar con esta maravillosa historia de la vida real de Jesús en su última semana sobre la tierra. Vamos a hablar de los principales eventos que tuvieron lugar en esa semana, que va del domingo de Ramos hasta el domingo de Resurrección, domingo de Pascua. Así que, mis amados, entonces los invito a escucharnos nuevamente el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana, horario de Uruguay, y podés escucharnos a través de Radio Ungidos o podés vernos también a través de TV Ungidos. De cualquier manera, estamos transmitiendo en simultáneo para Radio Ungido y TV Ungido, así que los podés escuchar al mismo tiempo, en simultáneo, todo lo mismo que está en la radio, está lo mismo está en la TV. No sé, ok, se entiende lo que significa simultáneo, al mismo tiempo. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora. Así que te habla como siempre el pastor Walter Hugo Sánchez, de aquí de los estudios de Radio Ungido y TV Ungido de la ciudad de Rivera, en la República Oriental del Uruguay, en este día martes de Semana Santa, martes 12
de abril del 2022, cuando son las 11 horas y 5 minutos. Así que ya nos hemos pasado de la hora del programa, así que te invito una vez más. Creo que va a ser la única programación en vivo que vamos a tener esta semana, me parece. No tengo noticias de nuestros hermanos de Torrefuerte, pero sí sé que por lo menos a través de la Biblia no va a estar, porque recuerden que es Viernes Santo y por la tarde no estaremos acá. Así que la transmisión va a seguir como siempre, obviamente. Vamos a traer una programación grabada de a través de la Biblia, por ejemplo, para que sea como si fuera es el horario del hermano Pablo, ¿verdad? Y por eso mismo vamos a traer un programa de otro programa y lo vas a escuchar en la radio y en la TV al mismo tiempo. Va a ser en simultáneo también, como son los programas del hermano Pablo, como ustedes ya saben. Bueno, mis amados, entonces nos despedimos, si Dios quiere. De mi parte sería hasta mañana, si Dios me permite nuevamente estar con ustedes, y les pido también que me hagan compañía, no me dejen solo acá. Vengan mañana a las 10 de la mañana para estar juntos y seguir compartiendo esta maravillosa historia de Jesús en su última semana sobre la tierra. Así que muchas bendiciones, amados, que tengan un día hermoso, que disfruten de este día hermoso que Dios les concede y que aprovechen también a disfrutar de este día tan lindo. Estén libres, estén trabajando, estén viajando, estén en su casa, disfruten del día que Dios les regala hoy. De mi parte, un abrazo fuerte, bendiciones para todos y Dios mediante nos encontraremos mañana a partir de las 10 de la mañana. Ahora los dejo en la compañía de un programa muy divertido que está en Metanoia Musical. Hasta pronto, mis amados. Abrazos, bendiciones. La lluvia destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí y cae como la lluvia, destila como el rocío, desciende como aguacero sobre mí. Tu palabra que se lleva la desesperanza, tu palabra que aunque pase en el cielo y